Bueno, arrancamos porque anoche, sí, tarde-noche, después de las 19:30 horas, se daban a conocer las medidas económicas, el plan económico de quien había asumido, ahí nos acompañan las imágenes, de quien había asumido, del presidente Alberto Fernández. Massa asumió más tempranito, pasadas las 19:30 horas, se dieron a conocer las medidas económicas del flamante gabinete de Sergio Massa, con muchas presencias, una presentación impactante, pero quiero que nos ayuden a analizar un poco qué conceptos o qué pensamientos se generan a partir de esta propuesta. Yo no quiero adelantar lo mío, quiero escuchar a los que saben, así que lo saludo al licenciado, al economista Marcelo Altamirano. ¿Cómo estás, Marcelo? Siempre un gusto charlar con vos. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, mi pensamiento, ¿no? Todos queriendo que esto funcione, no importa quién lo haga, pero que funcione. Contanos un poco cómo lo ves vos desde la, digamos, academia, desde los saberes, estas medidas, si son ya todas, si alcanzan, si comienza esto recién. Primero un contexto, Sí. Carlos. Sí, digamos, imposible pensar de que se haya llegado a esta situación sin que haya mediado en el medio un montón de cuestiones que algunas son manejables, otras son a propósito y otras son directamente inmanejables, ¿no? Sí. Es decir, digamos, hay un contexto bélico en el mundo. Digamos, la invasión rusa a Ucrania, la flota estadounidense paseando por frente de Taiwán, China diciendo de que va a intervenir. O sea, digamos, el contexto ese que es no manejable, Sí. impone una serie de condiciones a favor y en contra de las posibilidades de los países emergentes como el nuestro. Es una cuestión básica. El otro contexto es el exacerbado gasto público en el mundo, vía la pandemia, que ha hecho de que digamos, la característica sea un impulso al crecimiento de los precios en forma alocada, sí, diría yo. Y la reacción de los países centrales, sobre todo Estados Unidos, levantando la tasa de interés que hace fortalecer el dólar en el mundo. Sí. Y bueno, en ese contexto, Argentina con un volumen de deuda casi inmanejable, con reservas prácticamente inexistentes y con una caída estrepitosa del salario real a partir de la inflación y de la concentración económica. Ese es el contexto. Sí. Sí. Entonces, situaciones ajenas y errores propios de décadas exactamente. Todo se conjuga en un momento que lo dijo Massa y lo mencionaste vos recién, de conflictos, de inflación mundial, de crisis energética, pero también de oportunidades. Sí, pero ese es el contexto. Digamos, entonces pretender que una brillante jugada en términos de lo político, digamos, para evitar prácticamente una debacle institucional, pueda ser el cambio inmediato, digamos. Claro. No hay manera de que eso suceda, sobre todo no porque a lo mejor uno no tenga esperanzas ni creencia en ese sentido, sino porque hay cosas fácticamente difíciles de modificar, por lo menos en el corto plazo. Claro. Bien. Sí, te escucho. Sí, de ahí en más, las medidas, digamos. Orden fiscal, ese contexto obedece, esa medida obedece a la mantención a rajatabla del programa acordado con el Fondo Monetario Internacional. Superávit comercial, intentando administrar el comercio exterior, fundamentalmente incentivando a los exportadores a liquidar, lo cual es bastante complejo. Ahí no está clara todavía cuál es la medida específica, más allá del acuerdo que él dice tener firmado con cierta parte del complejo agroexportador, que se extendería a otros actores de la economía, otros sectores. Por lo tanto, medida a esperar. Y administración del comercio exterior, que me parece fundamental en términos de trazabilidad, en términos de
de incentivar a los exportadores y de regular el tema de importaciones. Algo que también es difícil de manejar. He escuchado recién el pronóstico del clima y si sigue frío sigue habiendo una demanda muy alta de energía, algo que Argentina está importando y es lo que más significa en el sistema de la balanza comercial. Luego el tema de tener reservas, acumular reservas, esto tiene mucha importancia en el sentido de que no solo es una cuestión estrictamente financiera para frenar las corridas contra el tipo de cambio, sino que también es antiinflacionaria. Y el tema de la inclusión en el sentido de mejorar el salario real. De entrada, si las ordenás en una forma tienen un sentido, si las ordenás de otra tienen otro sentido, y a su vez son conflictivas entre sí algunas y se potencian unas con otras. Entonces me parece en ese sentido, Carlos, que ha sido algo bastante general. Hay cosas que llaman la atención y que me parece que todos estos días vamos a tener que estar atentos a aquellos que nos interesa mirar qué es lo que pasa en ese sentido, atentos a la letra chica, digamos. Claro, a la aplicación, porque digamos, en conceptos generales, los mencionás vos recién, hay varios ítems allí importantes, pero el tema es cómo, muchas veces, porque los títulos, uno dice, bueno, están en concordancia con la situación mundial, con los contextos y demás, van en concordancia con eso. Habló también de allí de controlar importaciones por el tema subfacturación, algo que hemos vivido hace muy poquito acá en Catamarca con una empresa muy importante. O sea, controlar la subfacturación y la sobrefacturación, más controles, empleados públicos, algunas cosas que ya se había mencionado en el programa de Batakis. Eso está bien. Ahora, muchas veces la pregunta es del millón, ¿cómo? Exacto. En ese caso hay, a mí me parece, por ejemplo, cosas curiosas y la definición interesante, por ejemplo, en el tema de subsidios. Es decir, dar por cerrada una inscripción al sistema de subsidios que todavía está prorrogada online, digamos, pero supone ciertos números, digamos. Digo, para que uno trate de dimensionar la complejidad del asunto. Si vos tenés memoria, cuando andaba el IFE y el ATP y todo eso, hablábamos de casi entre 8 y 9 millones de personas con problemas en el mercado de trabajo. Lo vamos a poner así como un título bastante genérico, para no ponerle desempleado, etcétera, etcétera, ¿no? Con problemas en el mercado de trabajo. Entonces vos después tenés que, de los aproximadamente 13 millones de usuarios que hay de los servicios de energía, de gas, etcétera, 4 no presentaron solicitud. Exacto. ¿Sí? Entonces quedan más o menos como 9 millones de personas alcanzadas o que pretenden ser alcanzadas por el subsidio. Entonces, cuando vos haces todas esas cuentas decís, acá hay algo raro. Algo no cierra, claro. Algo no cierra, digamos. Entonces, y el otro tema, que aparte es móvil lo que anunció ayer, lo que dijo Massa también, que aquellos que superen los 400 watts de consumo energético por mes salen del subsidio. No te van a subsidiar hasta los 400, el incremental es el que va a pagar tarifa plena. Claro. Sería una cosa así. Pero por eso te digo, entonces me parece que todo eso necesita de un esquema de coordinación bastante acentuado y que tampoco entonces es de corto plazo. Por eso me parece a mí que está bueno distinguir que lo primero que le interesó al gobierno es resolver la crisis institucional y política en la que había entrado, digamos. Se habló de un adelanto de ingresos, de exportaciones ya hablado con los grandes grupos por 5.000 millones de dólares que estarían en los próximos días en los fondos del Estado Nacional, que se estuvo dialogando y que se consiguió eso. Que 5.000 millones de dólares es mucho y no es tanto también. Mira, la verdad que digamos, si vos mirás por mes, las liquidaciones típicas están rondando en esa cifra, o sea que estamos acordando algo que se debiera hacer en términos de estructura de costo. El problema sigue siendo el siguiente, Carlos, ahí. Cuando el dólar ilegal
blue, negro, como lo quieras llamar, rondaba los 340 pesos, era me parece a mí, en términos comunicacionales, un precio que incluía crisis económica más crisis política. Exacto. Digamos. Sí. Entonces, se entiende. Digamos, esta salida, esta intención, que si vos mirás, hasta Melconian dice, bueno, esta gente no viene a hacer la plancha, en el equipo hay gente que va desde Daniel Marx al Vasco de Mendiguren, o sea, los que peinamos canas y los que no peinan nada. Gracias por incluirme. Conocemos a estas personas. Conocemos a esas personas, sabemos qué es lo que representan, etcétera. Entonces es como que, bueno, todos dijeron en términos sociales, salvo grupos muy particulares, dijeron, bueno, no nos vamos a suicidar todos institucionalmente, frenemos. ¿Qué pasó entonces en el mercado cambiario? Bueno, el dólar de referencia, sobre todo los financieros, llegaron a un número que está más o menos en un 100% de brecha respecto a la oficial. Listo. Entonces voy a decir, bueno, ese es el tamaño de la crisis económica. Ahora, si eso sucede, ¿por qué aquellos que tienen que liquidar exportaciones lo harían al dólar oficial? Entonces, la pregunta es esa. Entonces, por eso ahí quizás está ese contrato, es lo normal que debieran liquidar, está bien que así sea, me parece bueno que sea a partir de una cosa consensuada, porque si vos escuchás todo el discurso, al final él vuelve a llamar a la mesa de enlace. Exactamente, sí. En ese sentido, entonces, digamos, me parece que también vamos a tener que mirar las novedades allí. Coincido con vos, Marcelo, que es cierto, esto fue más un salvataje institucional, político, que una tanda de medidas, con medidas como para adornar todo esto, para consensuar, pero yo tengo una percepción que fue más importante lo que no se dijo que lo que se dijo. ¿A qué me refiero? No hay corralito, no hay canje obligatorio de bonos, no hay reniego del Fondo Monetario. Me parece que lo que no se dijo también marca un poco la pauta de todo esto. Absolutamente. No, absolutamente sí. De hecho, digamos, últimamente estoy usando con los chicos, los alumnos, una manera de comentarles cómo a veces las cuestiones comunicacionales modifican determinadas conductas. Y supongamos que nosotros dos nos paramos en una esquina y ponemos un anuncio de que vendemos el kilo de asado a 300 pesos. Nos va a llover gente a comprarnos. Y cuando empieza a venir la gente le decimos, no, pero ya vendimos todo. Era tan bueno el precio que ya no hay más. Ahora queda el precio de tanto. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿qué va a sacar el diario? El diario, ganancia y Altamirano venden asado. Y entonces empieza a haber una confusión alrededor de los precios y nosotros lo hacemos, en este caso para que baje, lo cual sería difícil, lo podemos hacer para que suba. Y entonces se produce una serie de concatenaciones en términos de procesos de decisión que no tienen nada que ver con la economía real. Si vos mirás poco la economía real, hay algunas inversiones importantes. Si vos mirás la recaudación, cómo crece por encima de la tasa de inflación y crece a partir del IVA y de ganancias. O sea, la tasa de empleo, por ejemplo, que también es un dato que está ahí. Bueno, ¿me entendés? Entonces, cuando vos mirás esas cosas, decís, bueno, señores, acá había también un juego de poder bastante interesante, bastante complejo de entender y que me parece que comunicacionalmente uno tiene que decir, miren, están pasando un montón de cosas y decir que esto está bien o que esto está mal, casi que es como una aventura. Claro, sí. Las medidas, yo vuelvo a insistir, me parece a mí que hay cuestiones que son súper complejas de resolver. Es decir, si yo pretendo que el salario real, que básicamente es lo importante en términos de las grandes mayorías, se hace algo para revertirlo, necesariamente tenés que tocar el sistema de distribución de ingresos y eso implica algunas otras cuestiones. Mantener la pauta, la meta del 2,5% de déficit de aquí a fin de año con un gasto público que viene increyendo sin modificar la estructura distributiva, no va a ser un trabajo muy fácil.
no va a ser un trabajo muy fácil. Se está hablando de la posibilidad, de así como hay un anticipo, entre comillas, de liquidaciones de exportaciones, Sí. hay un anticipo en términos de volumen de ganancias. Ujú. ¿Sí? Acuérdate que los anticipos de ganancias son cosas que se pagan en función de la ganancia esperada del año que vas a declarar Claro. recién en enero. Claro, claro. Entonces es posible que se haga una cosa de esas que le permita cumplir con algo mucho más importante que dijeron ayer, que se termina el uso de los saldos monetarios que son anticipos transitorios o adelantos transitorios del Banco Central. Entonces, ese tipo de cosas sí me parece que están dirigidas para evitar ese movimiento comunicacional, ese ruido extraño, diciendo, señores, va a haber ajuste de verdad, Claro, en términos fiscales. claro. Ahora, Sí. ¿qué pasa si no te alcanza con esas medidas o no las podés implementar? Porque no es una cuestión tan sencilla, digamos. El recrudecimiento del COVID puede traer algunos problemas, etcétera. Entonces allí me parece que sí es de interés para nosotros los catamarqueños, para los sanjuaninos, para los cordobeses, que las transferencias a provincia pueden empezar a tener algunos problemas. También puede empezar a pasar de que hay determinados gastos superfluos, entre comillas, que los gobernadores van a tener que empezar a ajustar, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí me parece que hay cosas muy concretas de corto plazo que van a surgir en estos días nada más, ¿no? Y que van a estar apuradas por el índice inflacionario que se presume el resultado de julio casi por el 7 u 8%. O sea que es un... Perdón, Carlos, no te escuché bien. No, y te decía, y que van a estar también condicionadas o apremiados por cuando el INDEC dé a conocer, no sé, mañana o los próximos días de la semana que viene, los números de la inflación, que Sí. dicen que van a estar entre el 7 y el 8%. Sí, no, descartar que va a estar por arriba del 7,5. Claro. Y no es un proceso que vos puedas modificar del día a la mañana. Un buen dato y de alegría para todos nosotros sería que agosto sea el 6, que septiembre sea el 5, que octubre sea de vuelta el 5, etcétera, etcétera. O sea, en ese sentido, y digamos, para no hacerse moños en ese sentido, el tema inflacionario obedece a demasiadas causas como para pensar que una fuerte restricción monetaria y una fuerte restricción al déficit fiscal signifiquen que va a mermar esa presión sobre precios, ¿no? Hay un concepto que se llama inflación inercial, que está presente en los sistemas de contratos, que van a seguir operando por lo menos, calculo yo, hasta el primer semestre del año que viene. Marcelo, y el tema, vos decías, el discurso dijo algunas cosas, atenuó algunas crisis o algunos pensamientos más. Por ejemplo, el canje de los bonos, que decían que iba a ser obligatorio, quienes tenían vencimiento ahora con el tema de los bonos argentinos, directamente era obligatorio y se lo pateaba. Dijo que no, que va a ser un canje voluntario, que un 60% adhirió al canje. Por ahí estaba leyendo que son bonos que tienen ya empresas argentinas, porque ni siquiera hay mucho detalle de cómo va a ser y qué beneficio va a tener el que haga el canje de los bonos. O sea, todo está allí, ¿no? A falta de la letra chica todavía. Totalmente. Mira, es cierto que el compromiso ya es del 60% y es de los organismos públicos. Claro. Pero hay un montón de bolsones, digamos. Hay empresas que tienen pesos. Hay, digamos, organismos descentralizados que tienen pesos que no utilizan. Bueno, es toda una movida, Carlos. Es súper complejo. Por eso, de entrada te decía, hay un contexto muy complicado y que es una crisis muy particular, es decir, casi anómala, digamos, casi anómala. En términos, en ese sentido, en términos académicos, la verdad hay que ser súper respetuosos de algo que en general no terminamos de entender. Pero esta característica de anómala tiene que ver con el contexto internacional, con lo que sucedió post-pandemia, ¿por eso o por procesos internos también? No, pero también por procesos internos. De vuelta, si vos mirás cómo, digamos, qué es lo que está pasando alrededor, no sé, de las plazas turísticas. Sí, eso es una locura, es imposible entender. Sí. Por eso, o sea, es absolutamente anómala. El ingreso promedio
de las personas con problemas en el mercado de trabajo, que viven en el conurbano, debe ser un ingreso cercano a los 35.000 pesos mensuales por persona. Y armarte un guisito fortachón para 5 personas no debe bajar de los 4.000 pesos. Claro. Eso decís que tienen para 10 días de comida. ¿Qué pasa ahí? ¿Y cómo se resuelve? Claro, sí, tenés hasta una contradicción en eso. O sea, exacto. Porque, exacto, entonces esa relación en términos de la distribución del ingreso no es algo que la Argentina haya visto, sino no es algo, no es normal en la Argentina que una persona que está en el sistema formal de ingresos, de salarios, que gane por persona alrededor de 104.000, 105.000 pesos mensuales, esté en la línea de la pobreza o justo en la línea de la pobreza en términos familiares, suponiendo de que es el único ingreso familiar. Eso modifica mucho la estructura social, modifica mucho algunas costumbres, etcétera. Ni hablar del proceso previsional jubilatorio, que también tiene a los jubilados de mínima con ingresos paupérrimos. O sea, bueno, pero esto ya es casi histórico y lamentablemente uno lo tiene en cada análisis, aparece el tema jubilados, el tema aportes, el tema planes, que ahora también está el proyecto de pasar los planes a trabajo formal, cosa que también son procesos, pero yo creo, en mi pensamiento, de años, te diría, no sé. Sí. No, pero aparte, en algunos casos, si vos mirás y lees lo que está escrito por ahí, hasta atentan contra la racionalidad, digamos. Sí. Pero bueno, me parece a mí que el paso sí importante a rescatar es que todos pareciera ser, en términos de cuando vos mirás los rostros, los nombres, las actitudes, salvo casos muy particulares, los argentinos vamos a respirar un poco más tranquilos. Sí, creo. Como vos decías, nadie se quiere suicidar. Bueno, ¿Cómo? La mayoría no se quiere suicidar, no queremos ir todos al cementerio así en filita. Sería una cosa así. Claro. Hay grupos muy minúsculos que van a tensar esta cuerda, ¿no? Porque hay muchos que piensan que cuanto peor, mejor. Absolutamente. Porque, no sé, hemos estado hablando los dos bastante tiempo sin hacer referencias a que esto también tiene una línea de corte que es el año 2023 y las elecciones, ¿no? Totalmente, que los que dicen, los que no lo quieren a Massa, bueno, que le vaya bien, pero si le va bien va a ser el próximo candidato. Allá se mete lo político, que es, bueno, que también ha sido lo que ha generado parte de este proceso en la República Argentina. No te quepan duda, por eso decía, para mí había un precio de un dólar que tenía crisis económica y fundamentalmente crisis política. Parece despejarse el horizonte político, por lo menos hasta hoy. Sí. Veremos el viernes y veremos el lunes, pero la cuestión económica es estructural y es compleja. Sí, y hoy, no quiero hablar de política puntualmente, pero con una acefalía que se subsana internamente, con un presidente que va a quedar allí, vamos a ver cómo los mercados, los grupos, las organizaciones sociales, quienes están a cargo de todo este tipo de negociaciones que terminan moviendo un poquito los parámetros, entienden este proceso, así que lo pueden. Marcelo, lo último ya, para no molestarte más y desocuparte. Creo que el mensaje fuerte está en la elección de los secretarios que van a conformar el gabinete de Massa. Puede ser que allí también haya una lectura, un referente del sector agropecuario, Tambero de Santa Fe, si no me equivoco, alguien involucrado directamente con los procesos industriales. O sea, ¿ahí está parte del mensaje? Yo creo que hay mucha parte del mensaje. Creo que ahí hay una cuestión central. Una pastilla ahí. Cuando se habla de superministro, etcétera, en realidad me parece más como una suerte de juego político electoral. Porque en realidad lo que está sucediendo es algo que debiera haber sucedido incluso creo en el gobierno anterior, en términos de mecanismos de conducción de un país que es mucho más complejo, que tiene problemas de bimonetarismo, etcétera. Vos no podés tener
o generar un gobierno que no tenga todos los resortes necesarios para el manejo de reservas, porque si somos un país que depende en ciencia y tecnología, siempre vamos a necesitar reservas. Claro. Es decir, no vamos a necesitar nunca más reservas el día que tengamos independencia energética, independencia tecnológica, independencia científica. Entonces, mientras eso no suceda, siempre vamos a necesitar divisas para comprar eso. Entonces, en un país de esas características, tener 7 opinadores acerca de cómo se deben distribuir las reservas, cómo se debe utilizar el comercio internacional, pasa lo que pasa. Hay contrabando, hay subfacturación, hay sobrefacturación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que ese es un dato relevante, digamos, en términos de experiencia histórica, para que le pase, que les viene pasando a los que pasaban y les va a pasar a los que vienen si no aprenden de esta historia. No se puede pensar, por lo menos por ahora, que esas cosas estén por separado. Le pasó al gobierno anterior, a Aranguren por un lado, Sturzenegger por el otro, etcétera. Entonces, obviamente, el descalabro respecto del uso de las reservas fue fenomenal. Entonces, ese es un punto que me parece que es un camino de ida, espero. Entonces, me parece que va a ser un dato. Y después ahí, ¿cómo es el arco? Si vas desde el Vasco de Mendiguren, tipo absolutamente consustanciado con el proceso desarrollista, etcétera, está ahí el ministro, digamos el secretario que va a ser el secretario de Agricultura y Ganadería, un tipo vinculado a los ejes, pero bueno, falta ver quién va a ser el de política económica, falta ver en Hacienda. Hacienda yo creo que está completo, son gente de números. Y bueno. Sí, falta el tema de energía, justamente. Bueno, energía es un tema, ¿no? Es un tema político, institucional. Se habla de que se va a Darío Martínez, ¿no? Que ya... Que es parte de los grandes conflictos, también fue parte de los conflictos, de las situaciones críticas que terminaron transformando todo esto en lo que nos está sucediendo. O sea, no es un dato menor. No es un dato. Bueno, Marcelo. Me parece que eso, estar atento a quiénes van siendo los funcionarios, pero me parece que las líneas generales están fijadas y que me parece que son líneas que van a dar para la discusión política y social en el corto plazo, digamos. Y seguir de cerca qué pasa en las provincias. Y ver qué pasa en las provincias. A mí me parece que las provincias van a ser profundamente afectadas por esta situación. Quedará lamentablemente esa última frase tuya como título. Muchísimas gracias, Marcelo. Dale. Pero sirve para alertar, para ver cómo se preparan las provincias para este movimiento. Lo que pasa es que en provincias como la nuestra, por ejemplo, que debe estar siendo mirada en forma particular, tanto por el sector privado como por el sector público. Con unas ganas. No, es absoluto. Digamos, y hay ciertas cosas que me parece que se están haciendo en función de ello y se están haciendo bien. Hay otras que hay que discutirlas, pero de vuelta, lo mismo me parece que pasa con Salta y todo el NOA. Me parece que pasa con gran parte del centro y bueno, es largo. Marcelo, te agradecemos de corazón este tiempito. No, me parece que te vamos a estar molestando nuevamente en algún momento porque esto no da tregua, no da respiro. Cuando empiecen a salir medidas, a surgir las repercusiones en la provincia, empiecen a explicar los cómo de todos estos lineamientos, de estos títulos, de este punteo. Y bueno, tendremos que apelar a vos nuevamente. Así que muchísimas gracias. En la medida que sirva para ayudar, con todo gusto. Por supuesto que sí.